Él es Fernando González, economista senior del Instituto Peruano de Economía, quien ya saludamos. ¿Cómo está, señor González? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Romy? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar en tu programa. Muchísimas gracias a usted. Bueno, lo que ha ocurrido en las últimas horas, mientras nuestro país se desarrolla, avanzamos en nuestras actividades, Estados Unidos ha tomado la decisión de elevar, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos, que es la Fed, ha elevado sus tipos de interés en 0,75 puntos. Esta es la sexta subida en lo que va del año para hacer frente a la inflación. Es entre las medidas importantes que se ha tomado la potencia mundial para poder un poco sostener su economía. Entonces, ¿eso cómo nos afecta a nosotros? Eso significa que también pueden encarecer algunas cosas, el cambio del dólar. Por favor, ayúdenos a comprender esta situación. Sí, cómo no, encantado. En realidad hay que entenderlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Por un lado, el FED ha elevado su tasa de interés, como bien mencionas, es la sexta subida en el año y es la cuarta en 75 puntos básicos, o en 0,75. No es la cuarta a este nivel, que es en realidad un incremento elevado, porque generalmente antes el Banco Central inicialmente elevó su tasa de referencia en 0,25, en 0,50, pero ahora ya viene incrementando cada vez a mayores tasas, ¿no? Y el objetivo de este incremento es poder controlar la inflación. Así ¿no? es. En el mundo venimos experimentando un proceso inflacionario ya desde hace varios meses atrás, en realidad Y desde todos los mediados del año países en el pasado. mundo, ¿no? Todos los países en el mundo. Esto no es exclusividad de Estados Unidos, no es de Perú, no es de algún país de acá de Sudamérica, sino es en el mundo. Esto originado a raíz del conflicto entre Ucrania, Rusia, las sanciones también económicas que se han impuesto contra Rusia. Entonces eso hace de que los productos que antes exportaba Rusia ya no salgan de ese país. Hablamos de combustible, fertilizantes y otros más. Entonces toda esta situación viene a desestabilizar la economía de los países en el mundo, por eso que se origina esta situación. Sí, en realidad el conflicto de Rusia fue un evento externo que agregó mayores presiones inflacionarias sobre un evento que ya se venía experimentando. La inflación empezó como a mediados del 2021 porque por un lado hubo una mayor demanda, digamos, un confinamiento que contuvo toda la economía y esa demanda contenida empezó a generar mayores presiones sobre los precios, en un contexto en el que todavía había ciertas restricciones para la operación de algunas actividades económicas, ¿no? El manejo, ¿no? El manejo que tuvo Estados Unidos frente a la COVID-19, ¿no? A la pandemia. Sí, en general también hubo un estímulo económico importante por parte de las economías desarrolladas, así también como el Perú y otras economías en desarrollo, y esto generó que haya cierta presión de demanda, que las personas estén dispuestas a comprar más, en un contexto en el cual todavía no se había, digamos, flexibilizado todas las restricciones. Ahora, lo que sucedió es que la inflación empezó a incrementar cada vez más, y cuando la inflación empieza a incrementar, los bancos centrales utilizan el mecanismo que es la tasa de interés, la empiezan a elevar para empezar a contener la inflación. Cuando un banco central eleva la tasa de interés, lo que hace es que se sube el costo del financiamiento. Es más caro obtener un préstamo y por lo tanto baja también un poco el dinamismo de la economía. Porque hay mayor riesgo, ¿no? Porque es más caro en sí, porque si yo tengo un proyecto de inversión y estimo que voy a tener una rentabilidad, digamos, en un año de un 10%, pero ahora prestarme ya no me cuesta, no sé, 3, 4%, ahora me cuesta 5, 6%, entonces voy a tener que tener un proyecto de inversión mucho más rentable para decidir prestarme esta tasa y quizás sean menos la cantidad de proyectos que van a querer asumir este riesgo, como lo menciona. Por otro lado, las personas también tienen más incentivos a ahorrar, porque al tener mayores tasas que ofrecen los bancos, entonces también pueden decidir de pronto empezar a colocar su dinero en algunos instrumentos como a plazo fijo, con el objetivo de también de capitalizarse, ¿no? Entonces, en general, este es el instrumento que tienen los bancos centrales, y los bancos centrales de economías emergentes, como en el Perú, y el Banco Central de la Reserva y otros países, empezaron a elevar su tasa de referencia o su tasa de política de una manera relativamente rápida. Esto les permitió elevarlo de manera progresiva. El Banco Central estuvo elevando una tasa de 0,50, 50 puntos básicos por varios meses, y ya más bien ahora en las últimas 2 reuniones lo elevó a un ritmo de 25 puntos básicos, es decir, un menor incremento. Esto permite que este ajuste monetario se haya dado de manera más gradual. Aquí las economías desarrolladas como Estados Unidos, el Banco Central Europeo y otras economías se demoraron más en subir su tasa de interés. Y ahora que la están subiendo, porque la inflación es un problema global que está afectando a todo el mundo, lo están subiendo a un ritmo más rápido. Entonces el riesgo que se genera es que al tener un ajuste más rápido, es como una frenada más rápida, también puede generar un efecto
digamos, sobre la economía, puede generar una desaceleración sobre la economía más rápida de la prevista, ¿no? Y por eso también es que las perspectivas de crecimiento para el 2023 en todo el mundo se han reducido, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, básicamente es ello. Y sobre lo que preguntabas, sobre qué efectos se genera finalmente sobre el tipo de cambio, bueno, el hecho de que los países desarrollados, en este caso Estados Unidos de manera específica, eleve su tasa de interés, genera que los capitales se vean más incentivados a invertir en Estados Unidos, porque es una economía más segura, es una economía más segura del mundo y que está pagando mayores tasas de interés. Entonces, con ello también generan presiones al alza sobre el tipo de cambio. El dólar empieza a incrementarse, es decir, el precio del dólar, el tipo de cambio, y vemos como el tipo de cambio también ya bordea los 4 soles, ¿no? Esta depreciación generalizada de las monedas ha sido también un fenómeno global, pero vemos que el Perú todavía está resistiendo, y esto es gracias a la política macroeconómica, a la política monetaria del Banco Central y a tener cuentas fiscales saludables. A las buenas decisiones que ha tomado nuestro país, ¿no? Sobre todo que vienen desde el Banco Central de Reserva. Eso es como un pilar. A la independencia del Banco Central, a la política responsable del manejo fiscal monetario y en cierta medida también a mantener cuentas fiscales responsables, ¿no? No tener una deuda pública muy alta, no tener un déficit que después no se pueda solventar con los ingresos que tiene el gobierno, ¿no? Sí, eso es muy cierto, ¿no? Lo que usted comenta. Ahora, sin embargo, también hoy el dólar está, el cambio está en 3.96 cuando hace unos días estaba bordeando los 4 soles, ¿no? Sí, en realidad los cambios que pueden suceder de un día a otro o en una semana pueden ser anecdóticos. A veces puede estar en 4, después baja un poco. En realidad lo que uno tiene que observar es la tendencia de largo plazo. Y sí, la tendencia en este año ha sido una tendencia de depreciación. Lo que se viene observando es que el tipo de cambio se está incrementando en Perú y en la gran mayoría de países del mundo, incluidos países de Latinoamérica. Esto se debe, por un lado, como le mencioné, por el incremento de la tasa de interés en Estados Unidos más rápido del que era previsto inicialmente, que hace que los capitales decidan colocarse en esa economía. Pero por otro lado, también la desaceleración de la economía global está generando que los términos de intercambio, es decir, los precios de los productos que nosotros exportamos, como el cobre, se hayan reducido. Esto significa que entran menos dólares a la economía y por lo tanto también se generan presiones al alza sobre el tipo de cambio, ¿no? Hay menos dólares y solo por oferta y demanda se genera una presión al alza. Muy bien. Entonces, aquí es algo que va a suceder, pero nuevamente el hecho de que un país mantenga estabilidad macroeconómica, mantenga altos niveles, por ejemplo, de reservas internacionales, como tiene el Banco Central, permiten suavizar este efecto. Permite que no se dé una subida muy abrupta en poco tiempo, lo cual mantiene la estabilidad de la economía, ¿no? Claro que sí. Ahora, también ya relacionado básicamente al contexto nacional, ayer tuvimos información, ¿no?, del INEI que señalaba que la inflación en Lima, ¿no?, sobre todo a octubre, cerraba en 8,3%, ¿no?, y va a seguir a la baja. Cuando en junio hemos estado en inflación en 9 puntos, más o menos, una de las cifras más altas, ¿no?, en mucho tiempo. Esta desaceleración o esta disminución, ¿a qué factores se debe, ¿no? ¿Y cómo ve usted también este panorama a corto plazo? Sí, como no, en realidad la inflación parece ya haber empezado una tendencia a la baja. Llegó a un máximo de 8.8 en junio y a partir de allí se está reduciendo progresivamente. La reducción es lenta, todavía los niveles de inflación son altos. Como bien mencionas, hemos pasado de un 8.5 en el mes de septiembre a un 8.3 en el mes de octubre. Vemos ya que la tendencia a la baja se va acentuando y esto viene explicado por 2 tipos de factores. Por un lado están los factores transitorios, que son el precio del combustible, el precio de los alimentos, que muchas veces dependen de los mercados internacionales y que al haber habido, digamos, ciertas restricciones en la producción de combustible, sequías que generaron restricciones en la producción de alimentos, esto se incrementó. Y genera un efecto, un encadenamiento, porque también empieza a afectar otro tipo de bienes. Por ejemplo, si se incrementa el precio del combustible, se incrementa el precio de los pasajes, se incrementa el precio del transporte de otros bienes, igual los alimentos básicos como el trigo, el maíz, que sirven para realizar o para fabricar pan, fideos, etcétera. Entonces todo esto va generando un encadenamiento, ¿no? Entonces también las personas, al ver que la inflación se mantiene elevada por un tiempo muy largo, pueden empezar a tener mayores expectativas de inflación, es decir, pueden creer que la inflación del otro año va a mantenerse elevada. Entonces también aquí lo que hace el Banco Central es elevar su tasa de interés para demostrar que está atento al incremento de la inflación y para demostrar que va a luchar contra la inflación, que va a combatir la inflación con el objetivo también de anclar las expectativas. Entonces sí, la tendencia, lo que se espera es que la inflación empiece a reducirse
en los ¿Y próximos usted meses cree que llegue a continúe esta aceleración. 7,8%, que es lo que ha anunciado Julio Velarde? ¿Que cerremos el 2022 en 7,8% de inflación? Es posible. Habrá factores que no se controlan, pero lo que se prevé es que el precio del petróleo, el precio de otros commodities, están a la baja, ¿no? En general, los precios de los productos, de las materias primas, que son las bases para la canasta alimentaria y no alimentaria del Perú, están teniendo un comportamiento a la baja. Eso, unido a un efecto estadístico y unido al efecto del incremento de la tasa de interés, hace que la inflación se siga reduciendo. Entonces sí, está dentro del escenario probable de tener un 7.8, un 7.5, y hacia el otro año se espera, hacia finales del 2023, ir acercándose poco a poco hacia el rango meta, que es una inflación anual de entre 1 y 3%, que es lo que se aspira a tener en el Perú y lo que se ha mantenido por muchos años, ¿no? Muy bien, señor González, muchísimas gracias por darnos estos minutos en poder conocer o interpretar, ¿no?, estas decisiones que toma Estados Unidos, cómo nos afecta y también las proyecciones que tenemos como país, ¿no?, respecto a lo que es la inflación, también cómo nos vamos desarrollando o cómo se va desenvolviendo o desarrollando nuestra economía, sobre todo con miras al cierre ya del 2022. Muchísimas gracias a Fernando González, economista senior del IP, con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Roma, encantado. Igualmente. Muy bien, con esto nos vamos rápidamente a la pausa comercial, pero ya estamos regresando con mucho más en Economía Verde.